Jimmy Savile, un hombre que durante décadas fue considerado un ícono de la cultura británica, tenía una historia que solo salió a la luz después de su muerte, una historia de secretos oscuros que pocos sospechaban. Para el público, Savile era un excéntrico presentador de televisión, filántropo y figura influyente en la escena musical. Sin embargo, detrás de esa fachada carismática se escondía un depredador meticuloso que operó durante años sin ser descubierto. Pero, ¿cómo se convirtió en el monstruo que el mundo conocería después de su muerte? James Wilson, Vincent Saville, nació el 31 de octubre de 1926 en Leeds, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Era el menor de 7 hijos y creció en un hogar dominado por su madre, Agnes Saville, a quien Jimmy llamaba con admiración la duquesa. Agnes era una figura imponente, autoritaria y sobreprotectora, que ejercía un control absoluto sobre su familia, en especial sobre Jimmy, su hijo más joven y en cierto modo su favorito. Esta relación moldearía profundamente su personalidad y su forma de relacionarse con el mundo. Desde una edad temprana, Saville mostró una personalidad peculiar. Sus hermanos lo describían como un niño retraído, pero con una capacidad inusual para el engaño. Le gustaba llamar la atención, pero siempre parecía esconder algo detrás de su fachada extrovertida. En su infancia, Leeds era una ciudad industrial dura, con pocos espacios para la recreación, y Jimmy se refugiaba en su imaginación y en su fascinación por la música y el espectáculo. A pesar de la imagen que proyectaba en sus años de fama, su niñez no fue idílica. La familia Saville vivía en condiciones humildes y el joven Jimmy tenía que conformarse con lo que había. Su madre, profundamente católica, impuso una estricta educación religiosa que a menudo colisionaba con los impulsos más rebeldes de su hijo. Durante su infancia, desarrolló una obsesión con la idea del poder y el control, algo que más tarde se manifestaría en sus comportamientos perturbadores. En su adolescencia, Saville trabajó como minero en los campos de carbón de Yorkshire. Fue en esa época cuando sufrió un accidente laboral que, según él, lo dejó incapacitado temporalmente. Sin embargo, los registros médicos posteriores indicarían que su lesión no fue tan grave como él afirmaba. A lo largo de su vida, utilizó este episodio como parte de su narrativa personal, presentándose como un hombre que había superado la adversidad gracias a su propia determinación. Este accidente, real o exagerado, le sirvió para ganar simpatía y justificar su posterior enfoque en la caridad y el servicio a los demás, una estrategia que emplearía con maestría. Después de su recuperación, Saville encontró su verdadera vocación en la música. A principios de la década de 1950, comenzó a trabajar como DJ en clubes nocturnos de Leeds, donde rápidamente ganó notoriedad. Su personalidad excéntrica, su gusto por la moda llamativa y su forma única de animar al público lo hicieron destacar. Se convirtió en pionero en el mundo del entretenimiento, siendo uno de los primeros DJs en utilizar 2 tocadiscos para mantener la música en constante reproducción, sin interrupciones. Este estilo innovador lo llevó a ser reconocido en la escena local y más tarde, nacional. Pero tras bambalinas, ya había señales inquietantes sobre su comportamiento. Muchos asistentes de los clubes notaban que Saville tenía una particular fijación por las jóvenes que asistían a sus eventos. Se rumoreaba que tenía contactos inapropiados con algunas de ellas, pero en la década de 1950, tales acusaciones rara vez se tomaban en serio, especialmente cuando se trataba de un hombre que estaba ganando fama y fortuna. La cultura de la época, con un enfoque más laxo hacia el comportamiento de las figuras públicas, permitió que estos rumores quedaran en el ámbito de la especulación. Conforme su fama crecía, también lo hacía su ambición. No se conformaba con ser un simple DJ de clubes, quería más. Saville comenzó a buscar oportunidades en la radio y la televisión, y pronto llamó la atención de los productores de la BBC. Su estilo inusual y su energía desbordante
eran perfectos para los programas juveniles de la época. En 1964, logró su gran oportunidad como presentador de Top of the Pops, un programa musical dedicado a la juventud británica, en el que se presentaban los éxitos musicales más recientes. Top of the Pops catapultó a Saville al estrellato. Con su característico cabello rubio platinado, su estilo excéntrico y su forma de hablar rápida y carismática, se convirtió en una figura querida por la audiencia juvenil. Pero lo que la audiencia no sabía era que este programa también le brindaba acceso directo a un flujo constante de jóvenes admiradores, a quienes manipulaba con su influencia y fama. Durante su tiempo en el programa, varias jóvenes presentaron quejas informales sobre su comportamiento detrás de cámaras. Se hablaba de tocamientos inapropiados y comentarios perturbadores, pero la BBC, en su afán por mantener la imagen impecable de la marca, desestimó estas acusaciones como meros rumores. Jimmy era una estrella, y estrellas como él generaban audiencia, ingresos y prestigio para la cadena. A lo largo de los años 70 y 80, Saville consolidó su imagen pública como una mezcla de extravagancia, caridad y accesibilidad. Su eslogan, "Jim will fix it", se convirtió en un emblema de esperanza para miles de niños británicos que le escribían con la ilusión de que sus sueños se hicieran realidad. Pero tras las cámaras, Saville seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas entre aquellos que consideraba más vulnerables. Mientras su presencia mediática crecía, también lo hacía su influencia en otros ámbitos. Pronto, comenzó a involucrarse en causas benéficas, vinculándose con hospitales y organizaciones de caridad. Lo que parecía ser una genuina vocación por ayudar a los demás, en realidad, le proporcionaba el acceso perfecto a personas indefensas y en situaciones vulnerables. Saville utilizaba estas conexiones para enmascarar su comportamiento predatorio y construir una red de protección que le permitiría operar sin ser descubierto por años. Detrás de la sonrisa de Jimmy Savile se escondía una mente calculadora y manipuladora. Sabía cómo ganarse la confianza de quienes lo rodeaban y cómo crear un entorno en el que nadie cuestionara sus intenciones. Los donativos generosos a hospitales y la cercanía con figuras de poder solo reforzaban su imagen de hombre altruista, cuando en realidad estaba utilizando su influencia para garantizar que nadie se atreviera a exponerlo. Lo más aterrador de todo era la dualidad de su vida. El hombre que aparecía en televisión como un héroe nacional era, en realidad, un depredador meticuloso que conocía perfectamente los vacíos del sistema y cómo explotarlos a su favor. Pero en ese momento, la sociedad británica aún no estaba lista para desenmascararlo. La historia de Jimmy Savile no es solo la de un depredador que logró esconderse a plena vista, sino también la de un sistema que falló en proteger a las víctimas y que, en su afán por preservar la imagen de una figura pública, permitió que los abusos continuaran durante décadas. Después de consolidar su presencia en la televisión con Top of the Pops, Jimmy Savile se convirtió en un ícono de la juventud británica. Su energía desbordante, su vestimenta llamativa y su personalidad excéntrica lo hacían el centro de atención en cada episodio. Pero para Savile, la televisión no era solo una plataforma de entretenimiento. Era su pasaporte para acceder a entornos donde la vigilancia era escasa y la confianza ilimitada. A medida que su fama crecía, también lo hacía su influencia en la sociedad británica. Savile era un experto en cultivar una imagen pública impecable, combinando su faceta de showman con la de un benefactor incansable. Se involucró en innumerables causas benéficas, desde organizaciones para niños hasta la recaudación de fondos para hospitales. Su presencia se volvió casi omnipresente en eventos de caridad, donde era retratado como un hombre desinteresado que dedicaba su vida a mejorar la de los demás. Pero detrás de la fachada de filantropía se escondía una estrategia meticulosa. Uno de los puntos clave de su trayectoria fue su vínculo con hospitales como Stoke Mandeville,
un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, y el Hospital Psiquiátrico Broadmoor, una institución de alta seguridad para delincuentes con problemas mentales. En ambos lugares, Saville tenía acceso ilimitado a los pacientes, algo que con el tiempo se reveló como una oportunidad perfecta para llevar a cabo sus abusos sin levantar sospechas. Su autoridad dentro de estos centros era tal que tenía acceso a áreas restringidas, llegaba sin previo aviso y era tratado con deferencia por el personal. Los relatos de algunos pacientes y enfermeras que trabajaron en esos lugares describen un ambiente en el que Saville era intocable. Cualquier intento de cuestionar sus acciones se encontraba con una respuesta contundente. Es Jimmy, el hombre que recauda millones para los hospitales. No lo molestes. Se dice que llegaba a Broadmoor con las llaves de acceso a todas las áreas, algo que muy pocos tenían. Este nivel de acceso fue otorgado por las autoridades hospitalarias bajo la excusa de que era un benefactor indispensable. Sin embargo, más tarde, se descubriría que utilizaba su influencia para cometer actos atroces en la más completa impunidad. Saville se desenvolvía con total libertad gracias a sus conexiones con importantes figuras del Reino Unido. Mantuvo estrechos lazos con destacados políticos, miembros de la realeza británica, e incluso logró ganar la confianza del príncipe Carlos en su momento. Su relación con la monarquía le otorgó una imagen intachable, haciendo que cualquier acusación en su contra fuera descartada como simples rumores sin fundamento. En una ocasión, recibió un reconocimiento de la reina Isabel II por su aparente dedicación a causas benéficas, lo que reforzó aún más su estatus intocable ante la opinión pública. Sin embargo, detrás de su imagen pública ejemplar, comenzaron a surgir inquietudes sobre su conducta. Se reportaron numerosos incidentes relacionados con su trato hacia jóvenes que asistían a sus programas. En Top of the Pops, Saville solía interactuar con chicas adolescentes, utilizando su influencia para acercarse a ellas con la promesa de oportunidades en el mundo del espectáculo. Aunque algunos miembros del equipo de producción eran conscientes de estas situaciones, el temor a perder sus empleos y la cultura de silencio de la época los llevó a no tomar medidas. Uno de los aspectos más polémicos de su carrera fue el programa Jim'll Fix It, lanzado en la década de 1970. Este show, que cumplía los deseos de niños que enviaban cartas, se convirtió en un fenómeno televisivo. Miles de jóvenes escribían con la esperanza de conocerlo y vivir momentos inolvidables. Sin embargo, algunas experiencias no fueron como se esperaba. Saville utilizó el programa para acercarse a personas vulnerables, invitándolas a los estudios de la BBC, donde en ciertos casos se producían situaciones inapropiadas. Muchos empleados sospechaban lo que ocurría, pero el miedo y la falta de pruebas concretas los mantenían en silencio. Durante los años 70 y 80, algunos medios de comunicación comenzaron a insinuar que Saville tenía comportamientos cuestionables. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concretas. Su influencia mediática le permitía desacreditar cualquier intento de sacar a la luz estas historias, amenazando con tomar medidas legales contra quienes cuestionaban su reputación. Además, mantenía contactos en distintos sectores de autoridad, lo que dificultaba cualquier tipo de investigación. En 1988, un periodista intentó exponer la verdad, reuniendo testimonios de personas que aseguraban haber tenido experiencias incómodas con Saville en eventos benéficos y dentro de los estudios de televisión. Sin embargo, la historia nunca se publicó. Años más tarde, se reveló que Saville utilizó su poder para frenar la publicación y el periodista recibió advertencias sobre las posibles consecuencias si insistía en continuar con la investigación. Este caso reflejó cómo la fama y el poder pueden ser utilizados para ocultar situaciones controvertidas durante mucho tiempo. Además, Saville se rodeó de personas que lo respaldaban sin cuestionarlo. Algunos empleados de la BBC y colaboradores en sus proyectos de caridad decidieron ignorar los rumores o, en algunos casos,
participaron indirectamente en la protección de su imagen. Años después, archivos de las autoridades revelaron que desde la década de 1970 se recibieron varios reportes sobre su comportamiento, pero nunca se tomaron acciones serias debido a la falta de pruebas contundentes y a su poderosa posición social. Mientras cometía sus crímenes en secreto, Saville mantenía una imagen pública intachable. Sus apariciones en televisión siempre estaban llenas de energía, bromas y sonrisas, lo que le permitía seguir ganándose el cariño del público. Se mostraba como una persona amable y generosa, alguien que dedicaba su vida a causas nobles. Sin embargo, la realidad detrás de esta fachada era mucho más oscura. A medida que avanzaban los años 90, su figura parecía intocable. Continuaba siendo una presencia habitual en la televisión, participando en eventos de caridad y gozando de una reputación impecable. Sin embargo, su impunidad comenzaba a tambalearse poco a poco. Algunas de sus víctimas, ya en la adultez, comenzaron a compartir sus experiencias en círculos privados y a buscar formas de hacer oír sus voces en busca de justicia. No obstante, no fue hasta después de su fallecimiento en 2011 cuando la verdad finalmente salió a la luz. Un documental televisivo dio a conocer por primera vez testimonios públicos de personas que afirmaban haber sido abusadas por Saville durante décadas. Las revelaciones eran escalofriantes. Jóvenes que sufrieron abusos en hospitales, en los estudios de la BBC e incluso en su propia casa. Las víctimas narraron cómo Saville se aprovechaba de su vulnerabilidad, utilizando su carisma y poder para asegurarse de que sus voces fueran silenciadas. El documental desató una indignación generalizada en todo el país. La pregunta que resonaba era, ¿cómo había sido posible que esto ocurriera durante tanto tiempo sin que nadie interviniera? Los medios de comunicación, que durante años lo habían ensalzado, ahora lo retrataban como un individuo despiadado. La BBC, la policía y otras instituciones que alguna vez lo habían acogido, tuvieron que rendir cuentas por su falta de acción y su papel en permitir que todo esto ocurriera. A raíz de estas revelaciones, se inició una investigación masiva que sacudió los cimientos de la sociedad británica. En 2012, cuando el escándalo finalmente estalló, el Reino Unido se sumió en una crisis de credibilidad e indignación. El documental Exposure: The Other Side of Jimmy Savile, transmitido por ITV, presentó numerosos testimonios de víctimas que revelaron la magnitud de sus crímenes. Pronto se hizo evidente que los abusos no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático que se extendió por más de 50 años. Se identificaron oficialmente más de 450 víctimas, aunque los expertos creen que el número real podría ser mucho mayor. Las repercusiones fueron inmediatas. La policía británica lanzó la Operación Yewtree, una investigación de gran escala que no solo se centró en Saville, sino también en otros personajes de la industria del entretenimiento con posibles vínculos sospechosos. Durante la operación, se descubrió que Saville había cometido actos criminales en al menos 14 hospitales, 28 instituciones y numerosos programas de televisión. Sus acciones fueron facilitadas por una red de contactos e influencias que lo protegieron durante décadas. A pesar de las múltiples oportunidades para detenerlo, las denuncias contra él fueron ignoradas o descartadas una y otra vez. La BBC, que había sido clave en su ascenso a la fama, se convirtió en el centro de las críticas. La cadena tuvo que enfrentar cuestionamientos sobre cómo había permitido que su figura más célebre actuara con total impunidad. Una investigación interna llevada a cabo en 2016 reveló que varios empleados habían reportado su comportamiento en el pasado, pero sus preocupaciones fueron desestimadas por miedo a represalias o por la enorme influencia de Saville dentro de la organización. El informe expuso una cultura de silencio, donde el miedo a perder el empleo superó la obligación de hacer lo correcto. El escándalo llegó hasta el Parlamento británico,
donde se discutió cómo las instituciones habían fallado en proteger a las personas más vulnerables. Como resultado, se implementaron nuevas leyes para fortalecer las medidas de protección infantil y se establecieron controles más rigurosos en organizaciones benéficas y medios de comunicación. Sin embargo, para muchas de las víctimas, estas acciones llegaron demasiado tarde para reparar el daño causado. Uno de los aspectos más aterradores del caso fue la facilidad con la que Saville se infiltró en hospitales y centros de atención. En el hospital Stoke Mandeville, donde trabajó como voluntario durante años, tenía acceso privilegiado, que incluía su propia habitación y hasta un espacio privado en la morgue. Se descubrió que solía deambular por los pasillos en las noches, accediendo a pacientes en condiciones de extrema vulnerabilidad sin que nadie cuestionara su presencia. Las investigaciones revelaron que sus víctimas incluían desde niños muy pequeños hasta adultos mayores en situaciones críticas, lo que evidenció la gravedad y la extensión de sus crímenes. Otro aspecto perturbador surgió de su relación con el hospital psiquiátrico Broadmoor, donde tuvo acceso irrestricto a reclusos con enfermedades mentales graves. Su posición como voluntario especial le permitió moverse libremente por la institución y, según los informes, abusar de pacientes sin obstáculos. Saville incluso logró influir en la contratación de personal, consolidando aún más su control sobre la institución. A pesar de la magnitud de sus crímenes, nunca enfrentó la justicia en vida. Murió en 2011, antes de que las denuncias cobraran fuerza, y fue despedido con honores de héroe. Su funeral se llevó a cabo en Leeds, con un lujoso ataúd de cristal y una tumba imponente, símbolos de la veneración pública que aún inspiraba. Sin embargo, tras el escándalo, su lápida fue destruida y retirada, y su legado quedó irremediablemente manchado. Las víctimas, aunque aliviadas de que la verdad finalmente saliera a la luz, se enfrentaron a una dura realidad. Su agresor nunca pagaría por sus crímenes. Sin embargo, muchas encontraron consuelo en el hecho de que su historia serviría como una advertencia para futuras generaciones, demostrando cómo el poder, la fama y el carisma pueden ser utilizados como herramientas de manipulación y abuso. El escándalo de Saville dejó una marca indeleble en la sociedad británica. Cambió para siempre la percepción del público sobre las celebridades y la confianza en las instituciones que, por años, habían ignorado las advertencias. El caso también provocó un cambio cultural profundo, alentando a más víctimas de abuso a alzar la voz y exigir justicia. Uno de los aspectos más trágicos de este caso es la impunidad con la que Saville actuó a lo largo de su vida. Su proximidad a la realeza británica, su influencia en la política y su presencia constante en los medios de comunicación le permitieron construir una muralla de protección que resultó casi imposible de derribar en su momento. Sus amigos en el poder, sus conexiones con la policía y su posición privilegiada en hospitales y orfanatos hicieron que sus crímenes quedaran impunes durante décadas. El caso de Jimmy Savile es, sin duda, uno de los mayores fallos en la historia de la justicia británica. Un hombre que, bajo la máscara de filántropo y celebridad, ocultó una mente perversa que dejó un rastro de dolor en cientos de vidas. Pero su historia también es un llamado a la vigilancia, a la necesidad de cuestionar a quienes ostentan poder y a escuchar siempre a las víctimas, sin importar quién sea el acusado. Hoy las investigaciones continúan revelando nuevos detalles sobre su comportamiento y la red de complicidad que lo protegió. La BBC y otras instituciones han emitido disculpas públicas, pero el daño ya está hecho. La vida de cientos de víctimas se vio truncada por un hombre que supo manipular un sistema diseñado para protegerlo. A más de una década de su muerte, el nombre de Jimmy Savile sigue resonando como un símbolo de impunidad, pero también como un recordatorio de que ningún criminal puede ocultar sus acciones para siempre. Las víctimas de Savile, aunque tardaron años en ser escuchadas, finalmente lograron que se conociera la verdad, y su valentía sigue inspirando a otras personas a hablar.
Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima. Manténganse seguros y atentos.